Amén, gracias a Dios. Es importante de veras poner nuestras cargas. A veces traemos muchas cosas y como que nuestra mente está distraída, ¿verdad? Estamos pensando en tantas cosas y dice Señor, tráeme tu carga, ¿verdad? Fue lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y vamos a seguir aquí hablando de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y esta palabra se llama alertas contra el diablo y llamados a su gloria eterna. Y estamos ya prácticamente terminando la primera carta. Voy a seguirme con la segunda es bien intensa, pero sí queremos profundizar en estos temas y meditar en lo que el Señor nos ha dicho en estos 5 capítulos. Ha sido muy sustancioso, la verdad. Y dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pongo aquí que la vez pasada, hablamos acerca de, ¿se acuerdan que el enemigo dijimos que puede o intimidarte o engañarte? ¿Se acuerdan que estamos hablando la semana pasada de cómo no opera de una forma, sino que opera de varias formas el enemigo? Y hablábamos de cómo al entregarle al Señor nuestra ansiedad y poder descansar en Él y confiar en Él, estamos firmes, porque Pablo dice que debemos de resistir al diablo estando firmes en la fe. Veíamos cómo a veces el ataque de Satanás es precisamente contra nuestra fe. Él quiere que perdamos la fe, la confianza, la esperanza, la gratitud, y tenemos que estar sobrios. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a profundizar en qué es estar sobrios, y pienso que es muy importante porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo que nos distraen y que podemos perder nuestra sobriedad. Una pregunta para ti hoy: ¿está tu vida caracterizada por la sobriedad? O sea, ¿eres un cristiano que estás sobrio, que estás vigilante, o quién sabe? Si no sabes, quiere decir que no estás sobrio. Porque la sobriedad espiritual es uno de los consejos más constantes en los últimos tiempos, ¿no? Cuando Jesús habló acerca de velar y orar, cuando Él habla del último tiempo, Él dice velen. La palabra velar es estar alerta, es ser sobrio, y oren. Entonces, estas cosas son consejos para nosotros en este momento de la historia. Entonces, una persona sobria, como todos sabemos, es una persona que puede observar las cosas como son, puede ser objetivo, puede ser claro. Una persona que está ebria, obviamente no ve bien, ¿verdad? No está en sus 5 sentidos, puede accidentarse, puede decir tonterías, puede reírse por tonterías, puede llorar por tonterías, ¿no? Las personas que tomaban antes, imagino que se acuerdan. Bueno, espero que no se acuerden tanto de esos malos tiempos. Pero la pérdida de la sobriedad es un peligro. Por eso no se puede manejar ebrio, ¿verdad? Obviamente. Y la otra parte que dice aquí Pablo, porque dice que sean sobrios y velen. O sea, la palabra velar es estar alerta, es no quedarse dormido, es no permitir que fíjese bien, que nuestros sentidos espirituales se adormezcan. Es decir, fíjese bien, si una persona ebria no está completamente consciente, una persona que está dormida está inconsciente. ¿Ok? Entonces dice, cuidado, que no les pueda pasar, que no les suceda a ustedes que pierdan la sobriedad y que se queden dormidos. Entonces Pedro nos está diciendo que debemos de mantenernos alerta, que nuestros sentidos espirituales no se deben entorpecer, que debemos de ver las cosas como son. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando, qué sé yo, ¿verdad? Desde en las redes sociales, en lo político, si a usted le gusta ese tema, o en el clima, o cómo vemos las cosas, ¿verdad? Porque a veces nuestra interpretación de las cosas no es sobria. Podemos estar afectados por lo que piensa este mundo, y debemos de tener una claridad bíblica. Amén. Entonces el Señor dice, no permites que tus sentidos se emboten. Ahora, ¿cómo se pueden embotar los sentidos de alguien? ¿Cómo es que alguien puede perder esta sobriedad? Tenemos que entender esto. Ahora, recuerden que el contexto nuevamente es que tenemos un adversario, que él no anda jugando a Blancanieves y los 7 enanos, él anda buscando a quien devorar. Y esta conciencia de que Satanás quiere devorarnos, no para estar buscando demonios en todos lados,
sino para estar alertas de lo que pasa en nosotros, es importantísimo. Mira, hay personas, y lo hemos hablado aquí, ¿no? Hay quienes exageran a los demonios, que el diablo y los demonios, y vi demonios y soñé con demonios, y aquí hay demonios. Hay personas que son así, ¿no? Y hacen un énfasis excesivo en el diablo, y hay quienes no ven a los demonios. No hay diablos, no pasa nada, no ocurre nada, todo son cosas normales de la vida. Y tenemos que tener una sobriedad para poder ubicar cómo es la realidad del mundo espiritual. Cómo es que nuestros sentidos pueden ser engañados, como los sentidos de Eva fueron engañados. A Eva le pareció que lo malo era bueno y que lo bueno era malo. Ella pensó que comer el fruto era bueno y no sabía que era lo malo, que ella estaba siendo engañada. Perdió su sobriedad. ¿Por causa de qué? De la mentira. La mentira, hermanos queridos, es una de las armas de Satanás que él utiliza para que no veamos con claridad. Por ejemplo, tú tienes un problema y Satanás te dice que Dios ya te dejó, o Dios no te ama, o tú estás solo. Eso es una mentira. Dios sí te ama, Dios no te ha dejado y tú no estás solo. Pero a veces cuando una persona escucha la mentira, pierde la sobriedad. Y entonces interpreta las cosas de una manera equivocada. Dios quiere cristianos llenos de sobriedad en este tiempo. Amén. Entonces, tenemos que saber, párrafo D, cómo opera el enemigo. ¿Cuáles son sus trucos para devorar personas? Decíamos la semana pasada cómo alguien que fue devorado fue alguien que se cambió al otro lado. Era cristiano, de repente se hizo cristino. De repente ya cambió su posición. Estaba a favor de la vida, del matrimonio, tenía claras sus posturas y de repente ya lo adormeció este mundo. Lo adormecieron las mentiras. Y puede pensar que Dios es malo cuando Él dice que algo es pecado. Cuando Dios dice que algo es pecado no es porque sea malo, es porque Él es bueno. Si alguien te dice que todo es bueno, te está engañando. Y es peligroso escuchar esas voces que nos hacen perder la sobriedad. Y hay muchas voces en el mundo, hermano, que se plantean: yo amo a las personas más de lo que Dios las ama. Se creen más buenos que Dios. Y eso es un peligro en el que personas cristianas están cayendo. ¿Qué tiene de malo? Todos se aman. Ahorita ya pasó este mes, ¿verdad? Que ya, gracias a Dios que ya pasó el mes. Aunque las cosas continúan, obviamente lo que son las leyes y todo continúa ahí, pero hay que saber qué tipo de trucos tiene. Conocer las acechanzas y la maldad que puede usar para destruir nuestra fe. Por ejemplo, una cosa bien peligrosa, hermanos, de veras, es escuchar las cosas. Dice Proverbios: hijo mío, cesa de escuchar las razones que te hacen divagar de la justicia. O sea, van a haber cosas que te quieren hacer divagar. Personas, personalidades, ideas, canciones, grupos, personas que salen, hasta políticos, pueden estar diciendo cosas que te hacen divagar, que te hacen dudar. Entonces, no. Satanás le habló a Cristo hasta a través de Pedro. Satanás le habló a Cristo a través de Pedro y le dijo: no, ¿cómo vas a morir, pobrecito? No, tú eres bien buena onda. ¿Cómo crees? Ni vayas a Jerusalén. Mejor quédate, tú aquí estás bien. Dice: cállate, Satanás. Estaba tratando de adormecer los sentidos de Jesús para que Jesús no cumpliera la obra de redención, porque era muy buena gente. Y le dice: me eres tropiezo porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Tu interés es muy sentimental, le estaba diciendo. Cuidado con eso, hermanos queridos. Fíjese, 1 Pedro 1:13, Pedro dijo esto anteriormente, dice: por esto, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. Pedro ha reiterado 3 veces en la carta, usa la palabra sobrios. Una de ellas es con una mente sobria. La segunda es sobrios para orar. Y la tercera es sobrios para no dejarnos engañar por el diablo. Pedro reitera la sobriedad como un elemento clave en la vida cristiana. Yo por eso preguntaba: ¿qué tan sobrio estás? Amén. Por ejemplo, una persona que está ofendida no está sobria. Es que están todos contra mí.
No, ni estamos haciendo caso. Es que nadie me quiere. What? Esta persona que está ofendida no está sobria. No percibe las cosas bien. Porque el haber permitido la ofensa le privó de ver las cosas claramente. Puede estar ofendida hasta con Dios. Entonces, dice aquí, preparen su mente para actuar y sean sobrios. O sea, usa tu mente bien. Amén. Y lo que dice aquí, que lo vamos a estudiar, este punto es súper importante. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Este pasaje está impresionante. O sea, esta verdad, y Pedro la repite. Fíjate bien, parte de la sobriedad, escuchen bien todos, es que pongamos nuestra esperanza en la gloria que Cristo va a traer en su regreso. Por eso el que hablemos de la segunda venida de Cristo, el que hablemos acerca de los 150 capítulos que hablan de este tema, el que hablemos por ejemplo, de las recompensas, de nuestros cuerpos glorificados, es importantísimo. Porque Satanás puede decirte, mira, tú aquí no eres feliz, aquí te han pasado cosas a ti, aquí a ti no te ha ido tan bien, tú diezmas y hasta no sé qué. Cuando tú te enfocas solamente en el presente, no estás sobrio. Si te enfocas solamente en lo que puedes ganar en esta vida, no estás sobrio, porque aquí dice que tú usas tu mente para poner tu esperanza en lo que va a venir con Cristo. Yo insisto que los cristianos tenemos que hablar mucho del cielo, mucho del cuerpo resucitado, mucho de la nueva Jerusalén. Hermanos, esto es importantísimo. Esto no es como para los locos de la casa de oración que les gustan esos rollos. No, es para todo cristiano. Dice, pon tu esperanza completamente en la gracia que te será traída cuando Cristo venga. Porque si no, tú te quedas atascado de que, no, pues la vida es injusta, no, pues la verdad es un rollo, no, la verdad estoy sufriendo mucho. Cuando tú caes en esta narrativa, estás perdiendo tu sobriedad. Porque dice aquí que tú apliques, dice, prepara tu mente para entrar en acción. Sé listo. No listo para pensar como el mundo piensa, listo para pensar como la Biblia dice que debes de pensar. Para que estés claro, estés alerta, pienses bien. Y ¿sabes qué? Si tú piensas bien, tus hijos van a pensar bien. Porque si tú piensas mal, tus hijos van a pensar mal. Tú vas a impartir la mentalidad metalizada, la mentalidad de lo trágico, la mentalidad de la derrota, de la queja, de la crítica. Tú y yo podemos impartir eso en nuestras casas. Esto es muy importante. Esa sobriedad es como que, Señor, yo mientras estudiaba esto dije, Señor, wow, ¿hasta qué punto uno pierde su sobriedad? Yo hablaba con una persona que ha tenido problemas financieros y yo le decía a él, mira, la realidad financiera que tú estás pasando es muy dura, pero tú necesitas aprender a ser honesto en tu vida. Necesitas poner tus finanzas en orden con Dios, necesitas hablar del tema, porque si no, tú vives como en un mundo, o sea, como en dos mundos. El mundo que le haces creer a la gente y el mundo que tú estás pasando por dentro y no estás bien. Toda persona que vive una vida doble no está sobria. O sea, la persona que es una persona el sábado en la noche y que es otra persona el viernes en la noche, no está sobria, está afectada, no está bien. Tú y yo no podemos vivir una vida doble, hermanos queridos. Tenemos que ser personas honestas, transparentes, que confiesan, que son vulnerables, que reconocen, que son mentoreadas, que leen la palabra. Estaba hablando con otro joven también, que le estaba compartiendo ya por varios tiempos, como 3 años. Y él me decía que ha estado mal. Y dice, pero últimamente he estado leyendo la Biblia, más que nunca. Y me empezó a hablar, estaba leyendo Efesios, Colosenses, Filipenses. Y me dice, algo está cambiando en mí. Le dije, te lo hemos dicho por años. Brother, ten piedad. Porque me dice, es que ya estoy cambiando mi manera de pensar. Le digo, pero te lo hemos dicho como por 15 años. O sea, hermanos, mire, Romanos 12:2 dice, no se conformen, se amolden
a este siglo, a este mundo, sino transfórmense a través de renovar su manera de pensar para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero eso tú lo tienes que hacer. No lo va a hacer el predicador con 1 hora de prédica o 45 minutos. Lo haces tú todos los días. Diario tomas la palabra, diario te alineas. Y si de repente tu carne se quiere sentir aquí muy derrotada, muy triste, muy apagada, estás muy enfocada aquí. Porque la gloria eterna que viene, y de hecho de eso va a hablar Pedro, que dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Eso es sobriedad. El saber que tenemos un Dios de toda gracia que nos llamó a una gloria eterna. Dice, y Él mismo nos va a afirmar, a restaurar, a establecer para siempre, con un cuerpo resucitado glorioso. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Amén. Eso es sobriedad, eso es sobriedad. Oh, qué importante. Fíjate, del versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro al versículo 12, ahí Pedro empieza a hablar de las preciosísimas promesas que Dios nos dio. Habla del Padre de gloria y por eso dice por tanto o por eso. O sea, ya que tienes el contexto de las promesas de Dios, entonces tu mente debe entrar en acción para que seas sobrio. Fíjate, yo te voy a decir algo, tu sobriedad está determinada por cuánto tienes tu esperanza en la gloria venidera. Si tu esperanza y la mía están demasiado aquí, no somos sobrios, estamos como fascinados, como wow. O sea, aquí te puede ir bien y qué bueno, te va bien, te felicito. Pero de hecho Pedro en la segunda carta nos va a hablar que todo lo que vemos aquí va a ser destruido por el fuego y por el azufre. Así dice. Puesto que todas las cosas han de ser destruidas. Lo vamos a leer en el capítulo 3. Está tremendo eso. Entonces, por eso tenemos que decir, ok, Señor, sí me interesa, quiero, claro, que me vaya bien, está padrísimo, pero esto no es mi esperanza, esto no es mi gozo, esto no es lo que me define. Yo voy a aplicar mi mente para la gloria que viene en el regreso de Jesucristo. Voy a estudiar de eso, voy a hablar de eso, voy a pensar en eso, voy a orar eso, voy a cantar eso. Necesitamos hacerlo, hermanos. Es que si no, estamos ebrios, o sea, por este mundo. Juan habló del vino de este mundo, el vino de la ramera. No vamos a hablar de ese tema, pero me dan ganas. No es que no lo voy a hacer ahorita. Entonces, fíjese, párrafo F se me hace muy interesante. Vamos al párrafo F. Estamos al final de la página 1. Vaya para allá conmigo. Dice, no pasamos nuestros días buscando debajo de cada piedra si el león está tratando de comernos. O sea, cuando Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no es para que tú te enfoques en el diablo, es para que te enfoques en tu sobriedad. Muy importante. Yo ahorita voy a estar en un seminario sobre guerra espiritual allá en La Paz el mes que viene y voy a hablarles de algunas cositas de esto que yo creo que va a ser un shock para algunas personas también. Porque es que la guerra espiritual no es empezar a buscar demonios por todos lados, es una sobriedad que te mantiene firme en la fe. Y cuando tú estás sobrio, dice, lo vamos a ver más adelante, tú puedes orar bien, tú sabes cómo orar por el presidente, por los gobernadores, por Israel, por todo, sabes cómo orar, hasta por tu negocio. Pero tú puedes decir, prospérame para que me vaya bien. Tú puedes decir, o no, prospérame para que tu reino progrese a través de mi empresa y a través de la iglesia. Eso es sobriedad. Pero si tú buscas tu prosperidad para ti mismo, no estás sobrio, porque tú no eres el centro. Cristo es el centro de todas las cosas. ¿Ya? Amén. Entonces, más bien invertimos nuestro enfoque asegurándonos de que nuestras mentes están preparadas para la acción, es decir, que están sobrias al estar llenas de las promesas de Dios que nos dan esperanza. ¿Qué tan lleno estás de las promesas de Dios que te dan esperanza? Necesitamos, hermanos, por eso el contacto con la Escritura es importantísimo. A mí me encanta que ahora que las aplicaciones de los teléfonos nos pueden leer la Biblia. Me encanta escuchar, y aparte puedo leer y estudiar, pero escuchar las promesas, escuchar las lecciones, escuchar las palabras, escuchar hasta las genealogías. Todo hay que escucharlo. Genealogías, sí, son 8 capítulos de genealogías en Segunda de Crónicas. Amén.
Hay que estudiar qué dice Dios, por qué están esas cosas ahí. Entonces, nuestra pregunta es, ¿están llenas nuestras mentes de las promesas de Dios o no? Debes caminar en una esperanza viva porque Jesús resucitó, hermanos. Y si no, o sea, si tú estás sobrio, entonces puedes vencer. Cuando el diablo te quiere engañar, cuando el diablo te quiere poner en tela de duda, cuando el diablo quiere cuestionar a Dios, tú estás firme. No, yo sé en quién he creído, yo sé que es poderoso, yo sé que Él está conmigo, yo sé que todo va para bien, yo sé que nada me puede separar del amor del Señor, ni tribulación, ni espada, ni muerte, ni peligro, nada me puede separar. Esa es nuestra seguridad. Ahí estás firme contra el diablo, ahí estás sobrio para que Satanás no te arrastre. Amén. Vamos a la página 2. Entonces fíjate, en el capítulo 4, y es un pasaje que nunca se me olvidó, el 4:7 me encantó, dice: el fin de todas las cosas se ha acercado, sean pues prudentes y sean sobrios en oración. La otra versión dice: sean pues prudentes y sean sobrios por causa de sus oraciones. O sea, dice, ustedes y yo, hermanos, estamos teniendo una vida de oración caracterizada por la sobriedad. O sea, ¿cómo oras? Por tus hijos, por tu esposa, por tu iglesia, por favor, por los líderes, por los eventos, por nuestros niños. ¿Cómo oras por eso? Ni me acuerdo, hermano, no. Ahorita que lo dijo, ni oro por eso. Pues ore. Amén. Sí, hermano, y ore bien. Ore bien, porque necesitamos ser sobrios. O sea, ¿cómo oramos por un hijo que se desvió, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro? Hoy platicaba con un joven que me platicaba de una situación que pasó un poco fuerte con su papá. Y yo le decía, mira, dice la Biblia que todo va para bien. O sea, esto que acaba de pasar con tu papá, le decía yo, tú tienes que verlo desde la perspectiva bíblica. O sea, no podemos decir, es que mi papá, le dije, no, espérate, no entres en ese drama. Tienes que entrar en qué está haciendo Dios en este momento. Yo le decía a él, Dios está utilizando el disgusto de tu padre para verificar qué tanto lo has perdonado o no. O sea, esto que está pasando verifica qué tan sano estás de las heridas de tu padre. Ya estaba llorando, le dije, sí, porque nos decimos, yo ya sané y viene algo, me pongo mal. Ok, si sanaste, ya no cuando una herida te cierra, ya no te duele. Pero cuando todavía está abierta, te la tocan, y más si está infectado, olvídate, gritas. Entonces yo le dije, esto que está pasando está sometiendo, Dios quiere que profundices en la sanidad con tu padre. Entonces no veamos esto como un drama, veámoslo como un instrumento de Dios para la purificación de tu alma, para la profundización de tu sanidad interior. Amén. Entonces, esto nos enseña esta otra sobriedad. Yo decía que hay 3 sobriedades, ya expliqué. Una es la sobriedad para poner nuestra mente en acción. Yo cuando enseñé esto decía que hay gente que tiene la mente pasiva. Ve así, nada más está su dedito, o el gordo, el que le guste, viendo las imágenes de TikTok por horas y horas, o de Facebook, nomás así, y pasivamente ve. Ay, ya me dio sueño. Se despierta y ya no vuelve a prender. Oh, qué horrible. O sea, no dice, ten la mente activa, prepárate para ubicarte. Ya gasté mucho tiempo aquí, no puedo. O sea, tienes que ubicarte. Y la segunda parte de la sobriedad es porque ¿cómo estás orando? ¿Qué tipo? Puedes tú orar como oraciones como en el drama, como en la duda. Señor, ya todo está mal. Ok, dice el Señor, bueno, descarga tu ansiedad, pero ahora ¿qué? ¿Cómo vas a confiar en mis promesas? ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Qué estás escuchando que yo te digo? Amén. Entonces, cuando somos sobrios podemos ver las cosas como realmente son y entonces podemos orar acertadamente y conscientes de la disponibilidad de Dios para oír y responder. Esto me gusta mucho porque Pedro ahorita voy a hablar de lo que vivió Pedro. Es que es bien interesante que lo que Pedro escribe específicamente en el asunto de la sobriedad, cuando leemos el Evangelio, él se quedó dormido y él negó a Cristo. Entonces Pedro, cuando escribe esto, hay toda una historia de él, obviamente, que el Evangelio nos narra, como para que podamos profundizar en por qué Pedro puede hablar con tanta certeza de estas cosas, por qué las vivió. Vivió la parte difícil, pero también la parte de bendición. Entonces, tenemos que saber que cuando oramos, Dios está escuchando.
Dijo, clama a mí, yo te responderé. Amén. Así que Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Entonces, el ser sobrios y velar es, aquí tengo en el párrafo H 3 puntos, ¿no? Para un poquito definir un poco más la sobriedad. La sobriedad es, sabemos que hay 3 cosas que son reales. El peligro es real. O sea, la persona que no cree que puede ser engañada por el diablo ya fue engañada. El que no cree que pueda ser engañado ya fue engañado, porque Satanás sí te puede engañar, tienes que estar listo. ¿Qué pasó? Por eso la comunión con Cristo, la comunión con otros, ¿verdad? La comunión con la palabra es súper importante porque tú puedes discernir. Oye, aquí ya como que ando en un rollo bien raro. Es cuidado, ¿no? El peligro es real. Tenemos un enemigo, dice que anda buscando a quien devorar. Otra cosa que es muy real es que las promesas de Dios son veraces y son las que sostienen nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fe no está basada en algo como etéreo, está basada en las promesas, en la fidelidad, en la personalidad, en el carácter de Dios. Amén. Es que estamos platicando mi esposo y yo acerca de una persona que no, hace muchos años que me dice, es que esa persona cree en Dios pero no le cree a Dios. Y le dije, sí, creo que es así. O sea que esta persona cree en Dios porque sí habla de Dios y todo, pero cuando está en algo no le cree a Dios. Más bien está buscando cómo ella sale adelante, cómo ella saca sus asuntos y saca dinero. Le decimos, pero es que no, créele, no solamente creas en Dios, créele a Dios, lo que Él ha dicho en su palabra, sus promesas. No vivas como si Dios no te pudiera defender. No vivas como si a Dios no le importaras. Amén. A Dios le importas. Tú eres hijo, eres hija amada. Vivamos como hijos, hermanos, no como huérfanos. Amén. ¿Sí están? Amén. Es importante, este es importantísimo, es del Espíritu Santo. Y la tercera es que Dios está allí. O sea, la tercera cosa que es real es la realidad de que Dios está ahí, que responde. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzar un buen testimonio. Entonces, es un sentido de estar apercibido de la seguridad de que Él nos escucha. Amén. Fíjate, cuando Tomás expresó que era incrédulo, yo no creeré si no meto mi mano en el costado y toco sus llagas. Entonces Jesús llega, a ver, ven para acá, incrédulo, ven para acá. Hasta en tu incredulidad escuché lo que estabas diciendo. A ver, mete la mano pues para que ya se te quite. ¡Ay, Señor! Que no... O sea, el Señor escuchó lo que Tomás decía y el Señor escucha lo que tú oras. Amén, porque Él es fiel. Entonces vamos a aprender un poquito de la vida de Pedro, para ver un poquito cómo vivió Pedro este punto de la sobriedad y qué le pasó a Pedrín. ¿Están listos? Ok, Marcos 14, 37, 8 dice, volvió y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Hagan de cuenta, es como si Jesús le dice, mira, te voy a dar una lección para que luego la escribas en tu carta, porque vas a aprender prácticamente lo que es quedarse dormido y tú vas a poder comentar, no te vayas a quedar dormido porque a mí me pasó. Le dice, te quedaste dormido, ni siquiera pudiste velar una hora. Pedrín, ¿qué pasó? Tienes 3 años de instituto bíblico con Jesús, el mejor maestro de todos, y a la hora de los cocolazos ni una hora puedes orar. Imagínate, Pedrín, ni una hora después de 3 años de haber aprendido del maestro de la oración, ni siquiera pude estar una hora despierto. Y le dice Jesús, velen y oren para que no entren en tentación. Está diciendo, Pedro, te quiero dar un consejo. El velar, o sea, el orar, y ya vimos que es velar, estar despierto, estar atento, estar sobrio, te va a permitir que no caigas presa de las tentaciones, que disciernas cuando Satanás te quiere mentir acerca de quién eres, de qué ha hecho Dios contigo, de si eres nueva criatura. Necesitas velar y orar para que no entres en tentación. David era un hombre tremendo, hermanos, y fue tentado y cayó y se resbaló horrible. Entonces, por eso nunca debemos estar confiados de que pues ahí no me pasa nada, yo ni oro ni nada y total, pues no seas torpe, por favor. Dijimos que parte de la sobriedad es estar consciente de los peligros. Necesitas buscar al Señor diariamente, hermano, más que a la comida, más que cualquier otra cosa, más que tu teléfono. Ya eso es mucho decir.
mañana y noche, mientras sí, antes busca al Señor más que el teléfono. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, vamos a leer Lucas 22, 31, 34. Dice: Simón, Simón. Y aquí está este momento bien tremendo. Porque esto, pasa ya al final de la vida de la vida terrenal de Cristo. Él le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Saben qué quería Satanás hacer con Pedro? Exprimirle la fe. Quería que Pedro le pasara lo que a Judas. Soy un chafa, no puedo nada, ya tronó, soy un hipócrita, qué vergüenza. Satanás quería que Pedro fuera víctima de su orgullo y de su vergüenza para que dejara a Jesús. Esa era la tirada de Satanás. Y le puso una zarandeada tremenda. Y aquí lo hermoso, lo más precioso es que dice: yo he rogado por ti. Fíjate que, imagínate cuando, yo no sé cómo fue esa escena, pero piensa en eso, Jesús. Imagino que Jesús está hablando con el Padre y de repente Jesús entiende: ¿qué crees? Tu mejor amigo te va a negar. El que anda ahí más cerca de ti, que es bien cuaderno contigo, que se lanza a caminar sobre el mar y bueno, luego se hunde, pero ahí está, y tú eres el Hijo de Dios y yo no sé qué. Ese cuate, a la hora de los cocolazos, te va a negar. Igual, obviamente, bueno, Jesús es Jesús, pero yo no sé cómo ha sido tal vez duro para Jesús decir: bueno, mi amigo, pero dice: yo he orado por ti. ¿Saben qué me encanta? La anticipación de Cristo para respondernos y levantarnos cuando caemos. No dijo: ya vas a caer, y así, ¿qué crees, mano? Que me vas a fallar y qué rollo contigo, man. Qué decepcionado estoy de ti. No, dice: yo estoy ya preparé la estrategia para tu regreso, ya clamé al Padre, y le dice: y cuando tú regreses, porque le dice más adelante, y cuando hayas vuelto, Jesús estaba segurísimo de la efectividad de su oración al Padre por Pedro. Dice: voy a orar y tú te vas a levantar. ¡Ah, qué hermoso! Imagínate, tenemos un Salvador que se anticipa a nuestras cosas. Gracias, Cristo. Mientras yo meditaba en ese pasaje, dice: Señor, yo estoy seguro que estamos de pie porque tú has sido fiel y has clamado por nosotros. Si no fuera por las oraciones de Cristo, yo no sé dónde estaríamos, hermanos. Porque no somos ni tan buenos, ni tan santos, ni tan espirituales, ni tan pura la oración de Jesús. Por eso cuando Pedro dice 2 ocasiones en la primera carta, dice que sois guardados por el poder de Dios, él lo vivió. Yo fui guardado por el poder de Dios. Si no ha sido por el poder de Dios, yo me desvío, yo me arrastro y yo me voy. Pedro podía haber entrado en un ruido de autolástima: no, soy un chafa, ya ni regreso, ya ahí muere y ya estuvo y soy un chafa. Él se podía haber metido en ese rollo y ya se hubiera hasta ido. ¿Sabes qué? Yo ya mejor ya muere, yo ya no pude para esto, ya mejor, ya me doy por vencido. Él podía haber entrado en esa narrativa que muchas personas entran, pero Jesús clamó por él y Jesús está clamando por ti. ¿No te da gusto eso? Qué alegría, hermanos. Amén, bendito sea el Señor. Y le dice: ya que te levantes, porque todos van a estar en la misma, los otros 10 van a estar en la misma canción que tú, le dice: confirma a tus hermanos. Y le dijo, y entonces aquí Pedro sale, ¿no? Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Qué bonitas intenciones, ¿no? Pedro no sabía lo débil que era. Pedro no sabía lo poco preparado que estaba. Pedro no sabía lo vulnerable que eran los ataques de Satanás. No sabía. Entonces le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. A mí lo que me sorprende es como que no dijo: ora por mí en este momento, o Señor, perdóname, sino como que, wow, Señor, como que te equivocaste. Estás hablando con Pedro, Peter. Porque no veo que después tuvieran como una conversación posterior de: oye, ¿en serio voy a caer? ¿Qué onda? ¿No? Como un despertar. Pero a veces estamos tan fascinados con nosotros mismos que no podemos ver nuestra propia fragilidad, a veces, ¿no? Entonces, cuando Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 5, dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él sabía, y por eso él nos recomienda que nosotros tenemos que tener la sobriedad de orar. Miren, mucha de nuestra fortaleza para soportar las pruebas y tribulaciones está directamente relacionada a estas 2 cosas: al velar y al orar.
Porque todos vamos a pasar por pruebas. A ustedes le quiero hacer un anuncio, vive en el planeta Tierra. No sé si ya se dio cuenta de eso. Todos vamos a pasar por pruebas, hermanos. Todos, desde el pastor hasta el decán, maestro de niños, todos vamos a pasar por pruebas. No hay quien se exima de eso. Ahora, mientras más sobrios estamos y más oramos, podemos resistir firmes en la fe, mientras las zarandeadas de la vida nos pasan a todos, hermanos. Nos pasa, nos sucede. Entonces, párrafo D, el poder, estoy al final de la página 2, el poder de Dios nos está guardando para que no seamos destruidos por el diablo. Y por ese poder podemos perseverar y experimentar la salvación. Amén. Pedro tuvo que aprender que no estaba tan listo como creía y que no era sola. Fíjese, una cosa que está aquí que tengo es que no solo su propia fortaleza la iba a mantener en el amor de Dios, sino las oraciones de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por eso también está hablando de la capacidad de Cristo para salvar perpetuamente. Dice Cristo, está hablando del sumo sacerdocio de Cristo en Hebreos 7, está diciendo Cristo es el mejor sacerdote de todos. Y lo compara con los del Antiguo Testamento y habla de Aarón y todo. Pero dice Cristo, número 1, se ofreció una vez y para siempre. Número 2, fue un sacerdote que nos convenía así, que fue tentado en todo, pero nunca cayó en nada. Y aparte, él tiene la capacidad, si el sacerdote podía interceder de vez en cuando por el pueblo en el tabernáculo de Moisés, Jesucristo vive para interceder por nosotros. Esa es la garantía de que la iglesia va a triunfar en el último tiempo. Completamente, así es. Amén. Dice, por esto también Cristo puede salvar por completo o perpetuamente, dice la otra versión, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. ¡Wow! El ministerio de Cristo es el ministerio intercesor en este momento, dice la Escritura. Y aquí, gracias a Dios que tenemos una casa de oración donde estamos orando. Y si queremos que se llene de 24/7 de oraciones. De veras, ante la hora que estamos viviendo, mínimo que hubiera casas de oración en cada ciudad, clamando por la justicia de Dios, el reino de Dios, las familias, la iglesia. Únase véngase con nosotros, aquí estamos. 6 de la mañana a 12 y luego 6 de la tarde a, 10. Véngase, hermano, véngase. Entonces, vamos a ver algo que nos muestra el Evangelio acerca de Pedro. Jesús sabía, número 1, ¿cómo te sentirías si tú supieras que una persona a la que quieres mucho va a fallar? Yo pienso que se saque de onda. Imagínate que yo sé que él va a fallar, pero Jesús sabía y le dijo, Pedro, quiero anticiparte a tu derrota, a tu fracaso, porque lo sé y porque te amo. A mí me sorprende que Jesús, me sorprende en el buen sentido, ¿no? Decir, es que no se decepcionó de él, más bien lo levantó, como que le entró al quite. Ok, estás débil, ya sé, vamos a orar por ti, Pedrín. Estás en tu debilidad, eres presuntuoso, eres un poco orgulloso, pero yo te voy a levantar, yo voy a hacer yo ya clamé. Antes de tu caída, yo ya clamé porque te levantaras. Qué increíble es eso. Entonces, número 2, Jesús sabía que su oración por Pedro lo iba a ayudar. Le aseguró cuando, no le dijo, pues si regresas, ahí nomás, si se te ocurre, cuando vayas por el pan. No, le dijo, cuando regreses, levanta a los demás, porque los demás. Nosotros lo que vemos en el Evangelio es que Pedro sí tenía un lugar muy preponderante entre los 12. Bueno, entre los 11, porque ya Judas ya se había suicidado. Pero él tenía, es más, cuando él se va a pescar, todos vamos a pescar. Que Pedro dijo que vamos a pescar, pues ahí, Pedro, ¿cómo? No era hora de pescar, pero todos se quedan al Pedro. Sí, en serio. Pero dice, tú te vas a levantar y vas a levantar a todos. Quiero que tú levantes a todos. Dios quiere que nos levantemos para que levantemos a otros, hermanos. Levanta a personas junto a ti en el nombre de Jesús. En serio. Entonces, por eso Pedro escribe estas cosas en la carta. Pedro tuvo una experiencia de perder su sobriedad, de quedarse dormido, de caer, de ser levantado, de que Jesús orara por él y dice, hermanos, tengan cuidado. Casi lo he puesto ahí. A mí me pasó, no lo puso, pero el Evangelio lo dice, ¿no? En los Evangelios sinópticos ahí está. Entonces,
vamos a ver, por lo tanto, entendemos que los cristianos podemos fracasar temporalmente, nuestra fe nos puede fallar, pero no quiere decir que estamos descartados. ¿Cuántos reconocen que de repente su fe les ha fallado un poco en algunas cosas? Bueno, pero no estás descartado. Aunque has pasado por cosas, hermano, donde de repente, cosas que pasaron, luchas que has tenido, los fracasos no nos descartan. Satanás sí nos quiere descartar. Él quiere decir, tú no sirves, tú no puedes, tú ya ni trates, tú ya para qué. Esa es mentira. Y si tú escuchas esa voz, no estás siendo sobrio. No escuchas esa voz, escucha la voz de Jesús, del buen pastor. Amén. Escúchalo hablar, hermano. Mantén tu sobriedad. Yo pienso que la sobriedad está directamente relacionada a la voz que estamos escuchando. O sea, si tú escuchas la voz de Cristo vas a estar sobrio, porque Él es la verdad. Él nunca dice mentiras. Él todo lo ve bien. Nada lo ve ni exagerado, ni lo minimiza, nada. Él es el perfecto balance. Mientras lo oyes a Él, tu sobriedad está, tus sentidos están agudos. Pero si oyes otras voces, a ti mismo, a tu carne, al diablo, al mundo, no vas a estar sobrio. Porque el mundo miente y el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, la segunda cosa que entendemos de la historia de Pablo es que somos definitivamente dependientes del poder de Dios para que nos guarde. O sea, que tenemos que ser personas que oramos. Y oramos, mire, tenemos que orar nosotros y tenemos que orar por otros. Amén. Porque la oración es clave en lo que Dios va a hacer. Y por eso las personas tienen que ser, no es por obligación, es por necesidad. Amén. O sea, entendemos que dependemos completamente del poder de Dios. Por eso corremos a Él, por eso oramos cuando pasa cualquier cosa. Por eso lo primero que sale de nuestra boca es una oración. Vamos a orar por ti. Cuando alguien está enfermo, vamos a orar por ti. Cuando alguien se siente mal, vamos a orar por ti. Cuando alguien está en el hospital, vamos a orar por ti. Cuando alguien va, siempre le estoy diciendo, él me conoce, siempre vamos a orar. Porque sé que dependemos del poder de Dios. 100%, hermanos. No somos tan fuertes o no somos fuertes en nosotros mismos. Eso está comprobado. Y algo que entendemos es que sí podemos resistir al diablo. O sea, en medio de los fracasos podemos levantarnos y seguir firmes en la fe para no ser devorados por el enemigo. O sea, eso Pedro lo vivió. Él cae, fracasa, niega a Jesús 3 veces. Jesús ora por él. Pedro llora y se lamenta, pero se levanta, regresa otra vez y él puede mantenerse firme. Porque Satanás sí andaba detrás de Pedro, andaba ahí rondando. Le dijo, si tiro a este, tiro a los otros. Ahora sí que va a ser una carambola. O reacción en cadena, como quiera llamarle. Sí, porque él sabe que si tiraba a uno, pues igual los demás decían, pues ya se fue Pedro, mejor ya nos vamos. En los momentos donde había tantas presiones para ellos, ¿verdad? Nos quedan unos minutos, déjenme leer los últimos versículos. Tal vez no termine hoy, la semana que viene, primero Dios, terminamos, para seguir con la segunda carta, no creo que nos quedemos ahí. Pero mira lo que dice el 10 y 11. Y cuando hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está tremendo. Mira, Pedro está hablando con convicción aquí, el hermano sabe, ¿verdad? Ahora voy a explicar. Cuando dice, la pregunta es cuando haya padecido un poco esta frase de un poco es, ¿qué tan poco es un poco? Porque yo le he pensado así de que como que padeces un poco y luego Dios te afirma, y creo que tiene dos dimensiones, la dimensión de pruebas y momentos de afirmación, pero también tiene la prueba de la vida y la afirmación eterna que tenemos con Dios. Creo que tiene dos sentidos. O sea, padecemos un poco porque Pedro y Pablo también contrastan la brevedad de la vida con lo largo de la eternidad. Entonces dice, ok, tu vida es un ratito nomás. Entonces estás padeciendo un poco, calmado, porque no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. O sea que por eso vuelvo al punto de que cuando ponemos nuestra esperanza en lo eterno, estamos siendo sobrios, porque Pedro y Pablo mencionan que el padecer un poco son 80 años.
Uy, Dios mío, pastor, no hable así. Es feo hablar de sufrimiento porque el sufrimiento es horrible. Nadie queremos sufrir, a menos que seas masoquista, pero ni aún así creo. O sea, ok, el sufrimiento es horrible y es a veces fácil hablar de él y no es fácil pasar por él. ¿Estamos de acuerdo? No me olvides, hermano, cuando uno está sufriendo dolores o enfermedades o pérdidas o pruebas, es horrible, la verdad. Pero Pedro está diciendo que comparado con la eternidad, en realidad esto no es nada, es como un parpadeo nada más. Amén, porque habla de la gloria eterna. Entonces yo creo que, insisto, que este pasaje tiene dos dimensiones. El que tú y yo pasamos por tiempos de prueba y después del tiempo de prueba, Él mismo, dice aquí, nos restaura, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Eso le pasó a Pedro en un sentido, pero la dimensión completa de eso es en la eternidad. ¿Por qué? Porque mire, el cuerpo que ha sufrido enfermedad va a ser restaurado. El cuerpo que ha sufrido los embates de la vida y el desgaste va a ser fortalecido. El cuerpo va a ser glorificado para que podamos estar para siempre con Dios. Entonces, el establecimiento final de esto es nuestra eternidad con Cristo. Y por eso Pedro nos dice, pongan su esperanza en eso. Porque aquí todavía, mira, mientras pasan los años, te vas haciendo viejo, aunque te hicieras 10 operaciones, la vejez va a llegar a ti. Vean a los artistas, se operan y no puedes detener la vejez, ya cuando parecen hasta muñecos de plástico, decir ya, mejor no se opera, oiga, porque ya se ve. No, así pasa, algunas personas quieren detener la vejez, no se puede. Entonces, por eso está diciendo Pedro, la temporada de la vida tienes que verla como algo corto, porque Satanás quiere que veas como, oh, toda tu vida ha sido una desgracia, o quiere como dramatizar, y Pedro dice, es poco tiempo. Lo eterno es lo bueno. Entonces pon tu mente allí para que no vivas como en el drama de lo que pasaste, sino en la gloria venidera a la que el Señor te ha llamado. Amén. Fíjate, vamos a leer ahí Romanos 8:30. Vamos a tener la Santa Cena, por eso ya quiero terminar. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de lo mismo que dijo Pedro, la glorificación, y eso lo he tocado antes. Fíjense, vamos a la página 4. Rápido. Voy a leer las citas para terminar. Dice, y Pedro lo dijo en el capítulo 1, en esto se alegran de las pruebas, a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente. Ese momentáneamente, miren, los cristianos del primer siglo, el momentáneamente los duró hasta que los echaron al foso de los leones. El momentáneamente no fueron 2 meses, porque vivían bajo un imperio romano donde había persecución constante y la mayoría de ellos fueron mártires, según lo vemos en la Escritura. Entonces dice, si es necesario que estén afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra, otra vez en la revelación de ¿quién? De Cristo. La revelación de Cristo incluye la segunda venida de Cristo, la revelación gloriosa del Cordero en las naciones en su desfile triunfal. Amén. Durante los 1260 y 1290 días, diría Angelito. Entonces, fíjese, Pedro está diciendo aquí en el 1, porque toda carne es como hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba pasa. Pedro está diciendo, la vida es muy, muy corta. ¿No vieron cómo se fue este año como en media hora? Ya pasó, estamos en julio. Ayer fue Navidad. Padre mío. O sea, es que sí, la verdad está la cosa muy rápida. Entonces dice, la vida es así, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pablo termina concluyendo con este famoso versículo, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Entonces, nuestra sobriedad, querida iglesia, es ver lo eterno como lo más cercano, lo más inminente. ¿Qué tan sobrio estás? ¿O qué tan afectado estás por lo temporal? Porque no has activado tu mente para poner tu esperanza allí. Y yo creo que todos debemos crecer en esto, ¿no creen? Debemos crecer en eso. Señor, enséñanos a vivir anclados en la eternidad y no en la temporalidad. Amén. Más buenas de pie, queridos hermanos. Vamos a orar.